Bienvenidas y bienvenidos, estamos a finales de octubre de 2025. El Dow Jones 30, bueno, está coqueteando con máximos históricos. Sí, pero el ambiente está raro, ¿no? Totalmente. Cierre parcial del gobierno en Estados Unidos, no hay datos económicos oficiales clave, mucha incertidumbre en el aire. Muchísima. Y justo hoy vamos a meternos a ver cómo se construye una narrativa financiera en este escenario tan particular. Exacto. Nos basamos en fuentes que analizan el trabajo de Jesús Navarrete, un analista que tiene su espacio en YouTube. Ajá. La idea es entender su método. Parece que mezcla análisis técnico, algoritmos y, bueno, el contexto general. Y lo explica para gente que quizás no tiene formación financiera, ¿verdad? Eso es interesante. Eso parece ser clave en su enfoque. Queremos ver cómo estructura todo eso. Las fuentes hablan de señales técnicas a veces contradictorias. Ujú. Y un algoritmo, el calculador de Milton, que parece dar sorpresas. Y todo con un telón de fondo de tensiones sociales, políticas. Exacto. La meta es desglosar cómo organiza esa información, cómo le da sentido, sobre todo ahora, sin los datos macro habituales. Entremos en materia. Mediados de octubre, ¿qué decían las señales técnicas según estas fuentes? Pues mira, era una mezcla. Por un lado había patrones alcistas. Mencionan la vela inteligente, rupturas de medias móviles. Señales de que podía seguir subiendo. Sí, pero al mismo tiempo, saltaban alertas. Ventas institucionales fuertes, por ejemplo. Y algo llamado divergencias negativas. Divergencias negativas. Explícanos un poco eso, que suena técnico. Es una señal de alerta bastante clásica, la verdad. Imagina que el precio, la cotización, sigue subiendo. Ajá. Pero el indicador que mide la fuerza, el momentum de esa subida, empieza a bajar. Ah, ok. Como si el coche siguiera andando por inercia, pero el motor ya no empuja igual. Exacto. Sugiere que la subida podría estar agotándose. Cansancio. Entendido. Y claro, sin datos macro fiables por el cierre del gobierno, pues estos gráficos, estas señales técnicas, ganan peso, ¿no? Muchísimo más peso. Las fuentes describen a Navarrete como lidiando con esa tensión. Ve señales de compra, pero ojo, otros indicadores técnicos como el Parabolic SAR le dicen cuidado, esto podría darse la vuelta. Y ahí es donde entra el famoso calculador de Milton, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Uf. El 20 de octubre, según la fuente, este algoritmo daba un 89% de probabilidad alcista. Muy optimista, pero agárrate. 2 días después, el 22, después de que el precio se dio un golpe contra las bandas de Bollinger, ¿Que son como unos límites estadísticos del precio? eso mismo, pues la probabilidad se desplomó al 43%. Vaya bandarcio. Eso te muestra lo volátiles que pueden ser estas herramientas algorítmicas cuando falta, bueno, información externa sólida, ¿verdad? Totalmente. Y aquí lo interesante, según las fuentes, es cómo Navarrete interpreta esos bandazos. No solo dice, el algoritmo bajó. Claro. Intenta darle un sentido. Incluso mencionan que usa analogías curiosas, como Betty la Fea, parece, que para referirse a lecturas muy extremas o poco confiables del algoritmo en ese momento. Curioso. Y todo esto lo enmarca en un contexto más amplio que él mismo describe, ¿cierto? Sí, el contexto que él ve, el cierre de gobierno, los debates sobre la ley de salud acá, Obama, miedos a recortes sociales, tensiones con China. Importante aclarar que nosotros solo reportamos lo que dicen las fuentes sobre su perspectiva, sin tomar partido, claro. Por supuesto, mencionan que él hace una aclaración sobre ACA y Obamacare y una aparente ironía sobre votantes republicanos y subsidios de esa ley. Y después de esa caída del 22 de octubre, cuando el algoritmo se desploma, él introduce conceptos propios, ¿no? Para explicar qué está pasando. Exacto. Habla de la triada de la vela inteligente. Parece que la interpreta como una señal de posible agotamiento tras 3 días de subida fuerte. Ok. Y también del retroceso perfecto, que no lo ve como el fin de la tendencia alcista, sino como una pausa. Una pausa necesaria, saludable, digamos. Ponerle nombre a los patrones, eso ayuda a que la gente los siga mejor, ¿no? Hace el análisis más accesible. Sin duda, facilita la comunicación de ideas complejas y es parte de esa estructura narrativa que comentábamos. Sigamos la cronología. 23 de octubre, el algoritmo Milton, ¿qué hace? Vuelve a subir a 69% alcista. Otro cambio. Pero Navarrete, según leemos, no se fía ciegamente de ese número. Para nada. Considera la volatilidad del momento, mira gráficos de muy corto plazo, de 1 hora. Ajá. Anticipa una posible figura de reversión, la vela decapitada, pero la pone en la balanza junto a otras cosas. ¿Cómo qué?
noticias geopolíticas que él ve positivas, como un acuerdo entre la Unión Europea y China, y también la resistencia del mercado durante el día, que el precio aguantaba por encima de un nivel técnico importante, la EMA 9 en gráfico de 1 hora. O sea que ahí se ve muy bien cómo arma su argumento final, ¿no? Clarísimo. Combina los patrones técnicos que él identifica: vela inteligente, retroceso perfecto, Ujú. su lectura crítica del algoritmo, no solo el numerito. Exacto, el contexto de ese número. El contexto geopolítico que él interpreta como favorable y la dinámica interna del propio mercado, cómo reacciona intradía. Y con todo eso, argumenta que a corto plazo el mercado tiene fuerza. Incluso llega a sugerir que podría haber compras de inteligencia artificial a pesar de que no hay datos económicos que lo justifiquen. Logra empaquetar toda esa complejidad en una visión, coherente y digerible. Y las fuentes recalcan algo importante: su objetivo. Él declara que busca que la gente sin cultura financiera aprenda. Lo que contrasta, según él, con la necesidad de educación financiera obligatoria o el uso de IA en finanzas en países como Rusia o China. Correcto. E incluso se menciona que una IA externa valoró positivamente su propio análisis, destacando cómo maneja el riesgo. Eso refuerza la idea de un método estructurado y a la vez accesible. Pero no todo es optimismo a corto plazo en su visión, según las fuentes. También hay preocupaciones a más largo plazo. Sí, se mencionan brevemente. Por ejemplo, su inquietud de que la inteligencia artificial esté creando una burbuja que desconecte los mercados de la economía real. Pone el ejemplo de despidos masivos por IA, ¿no? Exacto. Y también su visión de que China lleva la delantera en robótica industrial. Y otra alarma grande que señalan las fuentes es la deuda de Estados Unidos. $1 billón más de deuda en just 2 months. Menos de 2 meses. Le preocupa que los mercados parezcan ignorarlo. Especula sobre por qué. Quizá el rol del dólar global o futuros planes de tokenizaciones, cosas así. Y finalmente, apunta en una predicción clave que hace. A ver, Anticipa que la reunión entre Trump y Xi Jinping y la decisión de la Reserva Federal podrían ser catalizadores. ¿para qué? Que podría llevar al Dow Jones hacia los 50,000 puntos. Si los eventos salen bien, claro. Entendido. Entonces, resumiendo, hemos explorado cómo Jesús Navarrete, según lo que describen las fuentes, construye una narrativa financiera en tiempos de mucha incertidumbre. Ajá. Combina su análisis técnico propio, una interpretación bastante crítica de herramientas algorítmicas como Milton y el contexto sociopolítico general. Y todo con una estructura, con un objetivo claro de hacerlo comprensible para un público amplio, no necesariamente experto. Exacto, un enfoque muy particular. Y esto nos deja una pregunta flotando, ¿no? En estos escimarios, sin los datos macro fiables de siempre, ¿qué peso real le damos a cada cosa? Claro, ¿Cuánto al detalle técnico del gráfico? ¿Cuánto a estos algoritmos que, pueden ser erráticos? ¿Cuánto al ruido geopolítico? cómo equilibrar la matemática del mercado con la imprevisibilidad del mundo real. Justo eso. Una pregunta que queda abierta para la reflexión